Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¿Cómo están hoy? Espero que se encuentren súper bien. Hoy tenemos un vídeo que de verdad les va a dejar con la boca abierta, porque vamos a desgranar un incidente que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo, un evento que involucra a dos de las estrellas turcas más queridas del momento, Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, ya se imaginarán por dónde van los tiros. El título lo dice todo, no creerás lo que pasó. Y créanme, la realidad superó a la ficción en este caso. Antes de sumergirnos en los detalles jugosos, quiero recordarles a todos aquellos que aún no lo han hecho, que le den a ese botón de suscribirse aquí abajito. Es completamente gratis y nos ayuda muchísimo a seguir trayéndoles el contenido más candente y las noticias más exclusivas del mundo del entretenimiento. Y si les gusta este vídeo, no olviden activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subimos algo nuevo. No se pierdan nada. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. Mert Ramazan Demir y Afra Sarıoğlu, los protagonistas de la exitosísima serie Yalan, han estado en el centro de la polémica y francamente de la especulación desbordada. Ustedes saben que cuando dos actores tienen una química tan brutal en pantalla, como la que tienen Mert y Afra, es inevitable que los rumores de una relación en la vida real empiecen a volar. Y en este caso no solo volaron, sino que despegaron como un cohete. La historia que vamos a contar hoy no es solo un rumor más, es un incidente que ha sido comentado, y que ha generado un auténtico torbellino de reacciones. Todo comenzó aparentemente con una salida nocturna. Nada fuera de lo común, ¿verdad? Los actores también tienen vida propia y merecen disfrutar de ella. Sin embargo, lo que sucedió esa noche y cómo se manejó posteriormente, es lo que ha causado tanta conmoción. Hemos estado investigando a fondo, recopilando información de fuentes confiables, revisando los reportajes de la prensa turca e internacional, y las reacciones de los fans en las redes sociales. Y lo que hemos descubierto es fascinante y a la vez un poco desconcertante. Prepárense porque esto va a ser un viaje por las emociones, la fama, la presión mediática y por supuesto, el misterio. Para quienes no estén tan al día con Yalan, Mert Ramazan Demir interpreta a Ferit y Afra Sarıoğlu a Seyran. Su historia de amor en la pantalla es apasionada, llena de altibajos, y ha cautivado a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre ellos es innegable, se les ve cómodos, cómplices, y eso, como les decía, alimenta las fantasías de los fans. Pero, ¿qué pasa cuando esa química traspasa la pantalla y se convierte en un tema de debate público hasta tal punto? El incidente en cuestión, según los reportes que hemos recopilado, tuvo lugar hace poco. Mert y Afra fueron vistos juntos en un lugar público, saliendo de una fiesta o una reunión. Hasta aquí todo normal. Lo que desató la controversia fue lo que ocurrió después, o mejor dicho, la reacción de ambos ante la presencia de los paparazzi. Se dice que ambos intentaron salir de manera discreta, pero al verse rodeados, la situación se tornó un poco tensa. Y aquí es donde empiezan las diferentes versiones y especulaciones. Algunos testigos y las imágenes que circularon en redes sociales sugieren que hubo un intento de protegerse mutuamente, quizás un gesto que algunos interpretaron como algo más que una simple amistad. Otros, por el contrario, argumentan que fue simplemente una reacción natural ante una situación incómoda de ser acosados por la prensa. Lo verdaderamente impactante y el motivo por el cual titulamos el vídeo de esta manera, es lo que parece haber ocurrido en relación a la privacidad y la reacción ante la filtración de esta información. Se rumorea que hubo un intento de controlar la narrativa, de minimizar el incidente, y es ahí donde las cosas se complican. La prensa turca es conocida por ser bastante intrusiva, y cuando se trata de las celebridades más populares, la presión es aún mayor. En este caso, la salida de Mert y Afra se convirtió rápidamente en noticia de portada, y las especulaciones sobre su relación se dispararon exponencialmente. ¿Están juntos? ¿Es solo una amistad? ¿Están saliendo en secreto? Estas son las preguntas que todos se hacen. El incidente se volvió aún más interesante cuando surgieron informes sobre presuntas acciones destinadas a disuadir la publicación de ciertas imágenes o información. Y esto, amigos míos, es lo que nos lleva a la parte más intrigante del asunto. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar las celebridades para proteger su vida privada, o para mantener una imagen pública determinada? Hemos revisado testimonios que apuntan a que hubo, digamos, un incidente relacionado con la gestión de la información que salió a la luz.
sin entrar en detalles que puedan ser difamatorios o que no estén completamente confirmados, sí podemos decir que se habla de una reacción que fue más allá de lo habitual. Algunos sugieren que hubo presiones o intentos de influencia para que ciertos aspectos del evento no fueran divulgados. Y aquí es donde debemos ser muy cautelosos. En el mundo de la fama, la línea entre lo que es un escándalo real y una táctica para generar atención puede ser muy delgada. Sin embargo, las fuentes que hemos consultado y las reacciones que hemos observado sugieren que este incidente fue lo suficientemente significativo como para que la preocupación se hiciera sentir en los círculos del entretenimiento turco. ¿Podría ser que la química en pantalla sea tan fuerte que los fans deseen con todas sus fuerzas que sea real y que la prensa aproveche eso para crear historias? Definitivamente. ¿Podría ser que Mert y Afra estén viviendo una relación y estén intentando mantenerla en privado, y por eso la reacción ante los paparazzi sea más intensa? Es una posibilidad. Pero lo que sí es un hecho, y esto es lo que realmente nos impacta, es la magnitud de la discusión que se ha generado a raíz de este supuesto incidente. En las redes sociales, los fans están divididos. Algunos defienden a los actores, argumentando que tienen derecho a su privacidad y que la prensa es invasiva. Otros, por el contrario, critican su comportamiento o especulan aún más sobre lo que podría estar sucediendo. Lo más curioso es cómo este incidente ha puesto de manifiesto la dinámica entre las celebridades, los medios de comunicación y el público. Por un lado, los actores viven bajo un microscopio y cualquier paso en falso o cualquier imagen comprometedora puede ser amplificada al máximo. Por otro lado, el público tiene una sed insaciable de conocer la vida privada de sus ídolos. Analizando las diversas versiones, parece que la controversia no radica tanto en el hecho de que Mert y Afra salieran juntos, sino en la forma en que supuestamente se intentó gestionar la información posterior. Se habla de un nivel de intervención que ha sorprendido a muchos. ¿Estamos hablando de censura? ¿De manipulación mediática? Son preguntas difíciles de responder sin tener todas las pruebas. Lo que sí es cierto es que la repercusión ha sido enorme. Los foros de discusión, los grupos de fans y hasta los programas de entretenimiento en Turquía han dedicado amplios espacios a analizar este evento. Las opiniones varían desde la comprensión hacia los actores hasta la crítica por lo que algunos consideran una falta de transparencia. Y es aquí donde entra la parte fascinante del análisis. ¿Qué nos dice este incidente sobre la industria del entretenimiento en Turquía? Es un ejemplo de cómo las celebridades, con la ayuda de sus equipos, pueden intentar moldear la percepción pública. ¿O es simplemente una muestra de la intensidad con la que los fans viven y esperan de sus estrellas? Hemos visto cómo se han compartido capturas de pantalla, fragmentos de noticias y todo tipo de especulaciones. Algunos incluso han intentado conectar este incidente con el desarrollo de la trama en Yalan, sugiriendo que la vida real y la ficción se están mezclando de una manera inesperada. Lo que podemos afirmar con cierta seguridad es que la tensión entre la necesidad de los actores de tener una vida privada y la demanda del público por conocer todos los detalles es cada vez mayor. Y en este caso particular, la forma en que se manejó la situación posterior a la salida de Mert y Afra ha sido el detonante de toda esta gran discusión. Es un recordatorio de que en la era de las redes sociales y la información instantánea, la privacidad de las celebridades es un bien muy escaso y muy codiciado. Y cuando parece que hay un intento de controlar esa información, la curiosidad y la especulación se disparan aún más. Entonces, ¿qué pasó realmente? La verdad absoluta es difícil de alcanzar, como suele suceder en estos casos. Lo que sí tenemos son los reportes, las imágenes y las innumerables opiniones que han surgido. Y lo que queda claro es que Mert Ramazan Demir y Afra Saraoğlu se encuentran en el ojo del huracán, y este incidente ha añadido una nueva capa de intriga a su ya apasionante historia. Hemos cubierto los aspectos más comentados de este incidente, desde la salida inicial hasta las especulaciones sobre cómo se intentó manejar la información. Hemos visto cómo la química en pantalla puede alimentar los rumores y cómo la presión mediática puede llevar a reacciones inesperadas. En resumen, lo que comenzó como una salida nocturna de dos actores muy populares se transformó en un incidente que ha generado un torbellino de especulaciones y discusiones en el mundo del entretenimiento. Las diferentes interpretaciones de los eventos y la aparente forma en que se gestionó la información posterior han sido los puntos clave de este debate. Agradecemos enormemente que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Su atención es lo más valioso para nosotros.
Ahora nos encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan ustedes sobre lo sucedido? ¿Creen que la prensa fue demasiado invasiva? ¿O creen que Mert y Afra reaccionaron de manera exagerada? Dejen sus comentarios aquí abajito, que nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les pareció interesante y entretenido, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a llegar a más personas. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que son fans de Mert Ramazan Demir y Afra Saraolu. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.